Freires- 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 Buenas tardes, profesora, compañeros. Es un honor para mí. Nosotros somos el grupo 2. Vamos a hablar sobre el romanticismo jurídico y la Escuela Histórica del Derecho. Permítanme comenzar con una breve reflexión. Durante el siglo XIX, el derecho dejó de ser visto únicamente como un producto de la razón abstracta y universal, tal como lo planteaba la Ilustración, para convertirse en una expresión viva del espíritu de los pueblos y su historia, sus costumbres y su cultura. Es precisamente este contexto intelectual y cultural del romanticismo jurídico. En esta exposición, el objetivo será caracterizar el romanticismo jurídico, identificar los elementos distintivos de la escuela histórica y analizar extraordinariamente la contribución a la filosofía del derecho. Espero que este recorrido por las ideas que revolucionaron la forma de entender el derecho les resulte interesante y enriquecedor. A continuación, mi compañero Jean-Pierre. Muy buenas noches. Voy a hablar sobre las características del romanticismo jurídico. Esta es una corriente del pensamiento jurídico que surge a comienzos del siglo XIX con la relación frente al religiosismo y la ilustración. A la diferencia de este, sostiene que el derecho es una creación abstracta de la razón ni el legislador, sino una realidad histórica viva vinculada a la cultura y la expresión y la experiencia social a cada pueblo. Esta corriente rechaza la idea a un derecho universal válido para todo tiempo, para todo lugar, y resalta el importante de la historia, de la tradición, de las fuentes fundamentales de derecho. Además, afirma el verdadero creador del derecho es el pueblo, a través de su espíritu colectivo o Volkenheinz. A continuación, mi compañera. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los elementos distintivos de la Escuela Histórica del Derecho. Como primer elemento tenemos el origen histórico y social del derecho, lo cual nos dice que el derecho surge de la vida y la historia del pueblo, más no de la razón o la voluntad del legislador. Borge- Volgeiste, espíritu del pueblo, cada comunidad tiene un espíritu propio que se refleja en la cultura, costumbres y derecho. Como tercer elemento tenemos la importancia de las costumbres y la jurisprudencia. Las leyes escritas son secundarias, las normas surgen de lo primero de la costumbre y la práctica jurídica histórica. Como cuarto elemento tenemos el rol de la jurística científico. El jurista estudia e interpreta y sistematiza el derecho existente. Como quinto elemento tenemos el rechazo a la codificación abstracta. Se opone a códigos generales que ignoren la historia y las tradiciones jurídicas nacionales. La codificación debe respetar el desarrollo histórico del derecho. A continuación, el compañero. Buenas noches, compañeros y compañeras, estimado profesor. Yo les voy a hablar sobre Frei Carl Ponsabigny. Es una figura central en la historia de la filosofía del derecho y uno de los juristas más influyentes del siglo XIX. Su pensamiento marcó un punto de inflexión en la teoría jurídica al proponer una concepción histórica y cultural del derecho. Uno de sus aportes más importantes es la formulación sistemática de la idea de que el derecho es un producto histórico que surge de manera inconsistente y progresiva del espíritu del pueblo. Con ello se opone tanto al justnaturalismo racionalista como el positivismo legalista, proponiendo una tercera vía que integra historia, cultura y ciencia jurídica. A continuación, mi compañera. Buenas noches. Como conclusión tenemos el romanticismo jurídico y la escuela histórica del derecho representan una reacción crítica frente al racionalismo ilustrado y al naturalismo moderado. A través de la revalorización de la historia, la tradición y el espíritu del pueblo, estas corrientes ofrecieron una nueva forma de comprender el fenómeno jurídico. La obra de Friedrich Carl constituye un aporte fundamental a la filosofía del derecho, al establecer que el derecho no es una creación artificial del legislador, sino una expresión viva de la cultura y de la historia de los pueblos. Su pensamiento sigue siendo relevante para comprender la relación entre derecho, sociedad e identidad histórica. Con esto concluimos. Muchas gracias por su atención.